Buenas noches, maravillosos en el Señor, Dios los bendiga. Con ustedes es Rosen Yuchev. De vuelta estamos juntos y hoy estoy contento de poder enseñar la palabra de Dios. Les traigo una enseñanza muy buena, y mientras estamos esperando que las personas se conectan, también me gustaría que tú puedas compartir este mensaje, compartirlo en directo, en vivo, y sé que se puede hacer. Puedes transmitir en vivo, así como por ejemplo Rubén en este momento estoy viendo que está transmitiendo en vivo, que es muy importante. Como siempre lo digo, que abajo en el teléfono, no sé de dónde me están mirando. Si me están mirando a través de la computadora es diferente, pero si me estás mirando a través del teléfono, abajo en la pantalla tenés unos dibujitos de cómo tú puedes compartir este mensaje. Y es muy lindo poder compartir el mensaje y dar oportunidad a otros también de escuchar este mensaje, entrando y transmitiendo en vivo. Bueno, Jorge se conectó. Jorge, Dios te bendiga. Dice presente, gloria al Señor. Gracias por a todos que se están conectando. Yo creo que esta enseñanza que traigo hoy es una enseñanza que yo mismo me estoy gozando en el Señor, porque sé que esta enseñanza sirve. Miércoles estamos dedicando a enseñar la palabra de Dios. Quizá algunos pueden diferenciar entre la predicación y la enseñanza, pero nosotros necesitamos las dos cosas. A veces la enseñanza profundiza más la palabra de Dios con algunos versículos más bíblicos, y la predicación es quizá una palabra especial dirigida hacia un cierto tipo de persona, ¿no? Bueno, Dios te bendiga, Rubén, también. Veo que te estás conectando. Bueno, sin decir, digamos, los nombres a todos, gracias por conectarte. Y no te desconectes, sino que si puedes transmitirlo a otra persona con los muñequitos abajo. Creo que está el tercero o el cuarto muñequito de abajo, de tú puedes clicarlo y puedes abrir una reunión, porque la enseñanza es maravillosa. Es una enseñanza que yo llamé bofetada a la religión. Hoy estaba pensando, porque como yo soy de nacionalidad búlgaro, nací en Bulgaria y viví muchísimos años en Italia. Estoy hablando italiano y búlgaro, puedo decir muy bien. Entonces hoy estaba pensando en qué forma puedo llamar este mensaje, porque me venía la palabra schiaffo, ¿no? En italiano schiaffo es el golpe así, ¿no? Pero no sabía cómo decirlo. Entonces con mi esposa pedí ayuda a mi esposa. Entonces salieron varias palabras que podría llamar mi mensaje. Bofeteada a la religión, puedo llamarla también cachetada, o la había escrito aquí en mi cuaderno, que la había llamado tortazo. El tortazo a la religión. ¿Por qué llamé así mi mensaje? Porque yo creo que estudiando la vida de Jesucristo, estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que Él mismo estaba constantemente en posición de boxeo con los fariseos, con los publicanos. Si bien siempre le estaban dando a Él, pero Él no estaba en defensa, sino que sus propias palabras siempre estaban dándole a los fariseos y los publicanos. Entonces, mirando la vida de Jesucristo, mirando la vida de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo entender cómo tendría que vivir yo como creyente y cómo tendría que relacionarme yo como creyente con los otros creyentes, y cómo podría yo relacionarme como hijo de Dios con un mundo que no conoce a Dios. Jesús dijo que nosotros somos la sal de esta tierra. Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Jesús no está diciendo que somos la sal del reino de Dios. Jesús no está diciendo que somos la luz del cielo. No, Jesús está diciendo que somos la sal
y la luz de este mundo. Significa que tú y yo tendríamos que ser posicionados en este mundo de oscuridad y tendríamos que reflejar algo que es diferente de la sociedad en que estamos viviendo. Por eso nos llamamos sal y luz. La luz ilumbra y la sal desinfecta. Si a una carne no le pones sal, con tiempo se pudre. Entonces, la sal también da el sabor. Entonces, lo que nosotros como cristianos tenemos que entender, que Jesús no se apartó de este mundo, sino que se involucró con este mundo para poder brillar a este mundo. Y yo hoy, estudiando la vida de Jesús, en estos días estoy estudiando la vida de Jesús, la vida personal, la vida privada de Jesús, y estoy descubriendo cosas que me están volviendo loco en la forma maravillosa. Estoy encontrando un Jesús diferente, estoy encontrando un Jesús bíblico, no lo que enseñaron a mí. Muchas veces conocemos a Jesús por lo que nos han enseñado, conocemos a un Jesús que nos han predicado, conocemos un Jesús que hemos conocido a través de comentarios bíblicos o devocionales bíblicos que han sido escritos de hombres de hace muchísimos años. Pero personalmente tú, delante de la palabra de Dios, ¿qué encuentras? Tú, leyendo la Biblia, queriendo conocerlo a Él, ¿qué encuentras? Encuentras un hombre, Jesús, que vivió en esta tierra, que era absolutamente y perfectamente hombre, que sufrió lo que tú sufriste, comió como tú comiste, fue al baño como vos vas al baño, durmió, seguramente roncó porque estaba recansado. Un hombre que muchos de nosotros quizá no nos damos cuenta leyendo los evangelios, porque lo único que nos resalta los evangelios es el maravilloso poder que Jesús estaba demostrando a través de la obediencia de la palabra de Dios, sanando a los enfermos. Pero estamos mirando un Jesús que tenía que ver siempre con unas peleas con los fariseos y los publicanos. Con los fariseos y con los saduceos. Pero lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy tratando de enseñar, ¿no? Un Jesús diferente en cuanto este Jesús sí peleaba con los hipócritas, sí se enojaba con los fariseos, pero no así con los publicanos, no así con las prostitutas, no así con los emarginados, no así con los enfermos, no con los que necesitaban de él. Jamás Jesús se enojó con nadie. Entonces hoy mi mensaje es este, ¿no? Bofeteada a la religión. Porque Jesucristo con su forma de vida, no tanto con su predicación, sino con su forma de vida, con su predicación, Jesús le dio unas tremendas bofetadas a la religión que fue enseñada hasta este momento. Y Jesús involucró otro tipo de religión, no la humanista, sino otro tipo de religión que es en el centro de la palabra reconstruida por el Espíritu de Dios. El ministerio de Jesús por sí mismo había construido un fenómeno sorprendente y escandaloso para los rabinos y para los fariseos de su época. Para los rabinos y para los fariseos de su época, ellos esperaban un Mesías que tendría que ser un fortachón, un hombre bien táctico en la vida militar, un hombre sabio, inteligente y muy culto en la palabra de Dios, pero sobre todo un hombre que tendría que levantar el pueblo de Israel a una estatura, que tendría que destruir todos sus déspotas que estaban sobre de ellos y guiar este pueblo a una libertad política y no tanto religiosa. Y para los fariseos y los rabinos de su época, Jesucristo era una persona muy escandalosa y una persona muy sorprendente. Pero para los débiles y los marginados, Jesús era el Mesías. Ellos encontraban en él un hombre que se interesaba
no por su situación económica y social, sino se interesaba por ellos mismos. El élite sacerdotal en el tiempo de Jesús estaba, por supuesto, esperando este tipo que podría levantar el tiempo de Israel y hacerlo entrar en su época de oro, y no esperaba jamás el humilde carpintero que prefería un burrito de asna en vez de una Mercedes último modelo. Entonces Jesús era una persona re diferente de los demás, una persona que hoy a nosotros sigue sorprendiéndonos. Y Jesús había empezado a construir un ministerio muy escandaloso, que para los muchos sacerdotes, para los muchos ministros elegantes de la escritura de aquellos tiempos, no le cababa, no le gustaba. Entonces, uno de los más escandalosos, uno de los escándalos más grandes que Jesús causó en su ministerio es que enseñaba la palabra de Dios, que enseñaba la palabra del reino de Dios a las mujeres. Y más, no solo a las mujeres, sino que le permitía a las mujeres de seguirlo y acompañarlos en sus viajes. Entonces yo hoy quiero hablar a las mujeres. Pero tú, que eres un hombre, no apagues el dispositivo. Si tú eres un hombre, no apagues el dispositivo. Si tú eres una mujer, compártelo con otra mujer este mensaje. Porque hay esperanza para todos. Pero si tú eres un hombre, también no apagues el dispositivo. ¿Por qué? Porque esta enseñanza es tremenda también para ti. Aún cuando quiero decir, hoy en día quiero hablar de que las mujeres son discípulas de Jesús. Y no solo son discípulas de Jesús, sino son una de las mejores discípulas de Jesús, que Jesús tenía y que los acompañaban siempre. Quizá vos leyendo la Biblia no te ha resaltado esto, pero yo hoy quiero hablarte de eso. Porque las mujeres acompañaban a Jesús, eran enseñadas a sus enseñanzas, estaban en el íntimo círculo de Jesús compartiendo la enseñanza que salía de los labios de Jesucristo. Y seguramente un hombre que era reconocido como rabino, enseñando a las mujeres y teniéndoles acerca suyo, fue un hombre decepcionante en aquella época. Pero Jesús hoy nos ha demostrado que Él encontró en las mujeres un valor impresionante. Hoy en día hay un mover de las mujeres, ¿no? Estamos hablando del movimiento de las mujeres que están luchando de tener los mismos privilegios como a los hombres. Y con mi mensaje yo no quiero hablar de esto. Tampoco quiero mantener y fortificar la posición de las mujeres. Pero sí quiero enseñar que Jesucristo veía en las mujeres un potencial tan grande, y el mismo Dios le había dicho que haga así, porque Jesús nada hacía sin que su Padre Celestial lo guiaba desde el alto. Tú puedes leer conmigo en Marcos capítulo 15, versículo 40 y 41. Tomamos el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito. El Evangelio de Marcos fue escrito para los gentiles. El Evangelio de Marcos fue escrito ¿por quién? Por Marcos. Por supuesto que Marcos escribió un evangelio de acción, de fe, de poder, de movimiento de Jesucristo. Y leemos en Marcos capítulo 15, versículo 40 y 41 y 47. Dice así: algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Escucha bien,
estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. María Magdalena y María, la madre de José, versículo 47, vieron donde lo pusieron. Estamos hablando de la crucificación de Jesucristo. En el final, Jesucristo muere en la cruz del Calvario y estas mujeres estaban de lejos viéndolo y siguiendo lo que estaba pasando. Quiero decirte algo, que todos los varones que seguían a Jesús en aquel momento cuando Jesucristo estaba crucificado, se habían desperdiciado. Todos se habían ido. Solamente las mujeres lo seguían antes y lo seguían en el momento del dolor. Miraban de lejos, pero lo seguían. Las mujeres son muy particulares con Jesucristo y Jesucristo era muy particular con ellos. Estas mujeres, la Biblia dice que seguían a Jesús y es algo interesante que yo quiero remarcar aquí. Las mujeres seguían a Jesús. Este verbo seguir es un verbo especial que en los evangelios es reservado especialmente solo para los discípulos. Escucha esto, Marcos capítulo 1, versículo 17, 18 dice, Jesús le dice, vengan a Pedro y a Andrés, le dicen, vengan, síguenme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Esto significa, vengan y síguenme. Entonces una persona que tendría que ser discípulo, tenía que seguir a Jesús. La particularidad del discipulado era seguir a Jesús. Asimismo, dice el versículo 18, al momento dejaron las redes y lo siguieron. Y de este mismo instante empezaron a ser discípulos. ¿De cuándo? De cuando los siguieron. La palabra seguir manifiesta discípulo. Y la palabra nos dice que las mujeres lo seguían a Jesús. Santiago y Juan, en Mateo capítulo 4, versículo 21-22, dice, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remediando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre, ¿y qué? Y los siguieron. Asimismo Leví, Mateo, en Marcos capítulo 2, versículo 14 dice, a pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, cortito. Y Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. La cuestión de seguir a Jesús era tan arraigada en los discípulos de aquella época, entre ellos, que cuando un día se presenta una ocasión donde los discípulos encuentran un hombre bueno que estaba echando demonios y estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús, los discípulos le prohibieron a que hace esto. ¿Por qué? Porque no lo seguía. Y le dijo a Jesús, Señor, vimos un hombre que estaba haciendo milagros en tu nombre y le prohibimos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos seguía? ¿Por qué? Porque realmente seguir a Cristo era nítidamente asociado a ser discípulo a Cristo. Entonces los discípulos sabían esto en aquella época y le dijeron a este hombre, tú no puedes hacer esto en el nombre de nuestro maestro. ¿Por qué? Porque tú no nos sigues. Entonces los discípulos le prohibieron a este hombre. ¿Por qué? Porque no lo seguía. Entonces, en esto estamos entendiendo que estas mujeres seguían a Jesús y los discípulos decían que para ser discípulos tenía que seguir a Jesús, y Jesús mismo decía a los discípulos que si tenían que ser discípulos de él tenían que seguirlo, y con esto las mujeres manifestaban literalmente que ellas eran seguidoras de Jesús y sus discípulos. Ahora, vamos a hablar de una escuela diferente, la escuela de Jesucristo, porque había dos tipos de escuelas en el tiempo rabínico. La escuela rabínica de Jesús no era una escuela como a los demás rabinos. El seguimiento que Jesús requería de sus discípulos no era un seguimiento simbólico como de las otras escuelas. No es como nosotros decimos hoy, yo sigo el pastor fulano
porque recibo sus enseñanzas y comparto sus ideas. O yo sigo el tal pensador porque me gusta cómo piensa y mis pensamientos comparto con los suyos porque pienso igual a él. Y digo que lo sigo, pero lo sigo por Facebook, lo sigo por Twitter. No es este seguimiento a que Jesús se refiere. No es el seguimiento simbólico a lo que Jesús requiere. Jesús tenía otro tipo de escuela, otro tipo de universidad discipulatoria. Jesús pedía un seguimiento físico, un seguimiento literal, por los lugares y por el pueblos donde él iba a recorrer predicando y sanando a los enfermos. Jesús quería que todos los discípulos que estaban con él tenían que estar con él para ver y aprender personalmente y entender la diferencia entre el poder que salía de él viéndolo y el poder que salía de él sintiéndolo. Esta fue la principal diferencia con los demás rabinos y los demás maestros en la época de Jesús. Jesús quería reunir de sus discípulos a su lado y que ellos lo seguían a donde Jesús quería. Ahora, ¿qué hacían los rabinos de la época de Jesús? Los rabinos de la época de Jesús tenían una escuela donde reunían sus discípulos en un edificio o una clase, les estaban dando una enseñanza, les estaban dando su clase y después le mandaban en casa. Y esto duraba varios años. En cambio, Jesús había inventado algo nuevo, algo particular que podría cambiar no solamente la mente del seguidor y del discípulo, sino podía cambiar la vida y el corazón del discípulo. Jesús no los convocaba en ninguna escuela. Jesús no los convocaba en ninguna escuela, en ningún edificio, no le hacía ningún curso fijo, sino les invitaba para que puedan experimentar con su propia vida la palabra de Dios que él predicaba. Y por esta razón él les llevaba en todas las partes donde ellos mismos con sus ojos podían ver la manifestación del poder de Dios y la manifestación del reino de los cielos entre la gente, que ellos mismos podrían palpar con sus ojos y tocar con sus manos las maravillas que Jesucristo estaba haciendo. Ahora, si el Evangelio de Marcos nos dice que aquellas mujeres estaban al pie de la cruz, siguiendo a Jesús, entonces nos está diciendo que formaban parte del íntimo grupo de Jesús y eran sus discípulas. Estas mujeres servían a Jesús. Estas mujeres seguían a Jesús. Y no solo en un lugar, sino que ellos la seguían constantemente. Nosotros podemos verlos porque las mujeres, dice la palabra de Dios en una ocasión, que Jesús los seguían de Galilea hasta Jerusalén. Y el trayecto, el lugar donde iban era muy largo. Y no se trataba de días, se trataba de muchas semanas. Y estas mujeres permanecían con Jesús. Ahora, dice la palabra de Dios que estas mujeres estaban con Jesús, seguían a Jesús y le prestaban servicios. Ahora, ojo, nosotros como hombres, como seres humanos, podemos inmediatamente pensar con nuestra mente sucia y qué servicios prestaban las mujeres a Jesús, que estaban constantemente con él. Los servicios que las mujeres prestaban, normalmente nosotros como hombres podemos pensar, o algunas mujeres pueden pensar que los servicios que las mujeres prestaban eran lavar los platos, cocinar, coser la ropa, limpiar. Porque los discípulos realmente necesitaban esto, porque era una vida itineraria, era una vida que se movían de acá y para allá. Pero nosotros en la palabra de Dios en muchas ocasiones podemos ver que Jesucristo había dicho a sus discípulos, y ellos lo hacían, que cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, los varones tenían que ir a recoger los
restos de la comida. Jesucristo mandó varones para que abriesen y preparasen la comida, preparasen la cena. Jesucristo, cuando estaba hablando con la samaritana, mandó los varones para que vayan a comprar. Seguramente en este momento los hombres las mujeres no estaban en el lugar donde estaban. Pero esto es lo que estamos queriendo entender, que las mujeres no estaban haciendo estas tareas como nosotros hoy pensamos. Porque cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan y todo lo que sea, la palabra servir no quiere decir servir a las mesas, no quiere decir cocinar, lavar los platos. La palabra servir tiene que ver con el anuncio del Evangelio, no está hablando de un trabajo doméstico. La palabra servir en los Evangelios quiere decir anunciar el Evangelio. Cuando Jesucristo hablaba de su propia misión en la tierra, dijo que Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida para la humanidad. Significa que servir es dar su vida para el prójimo. Esto significa predicar y anunciar el Evangelio de Jesucristo y manifestar el amor sirviendo a las personas. Y esto no tiene nada que ver con los trabajos domésticos, sino tiene que ver con el servir, sobre todo anunciando el Evangelio, predicando el Evangelio y manifestando el Evangelio a través de tu vida. Y esto es sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, levantando a los endemoniados y predicando el Evangelio, limpiando leprosos y resucitando entre los muertos. Entonces, muy probablemente, en lo que estoy enseñando yo y lo que yo creo, que había mujeres, entre ellas, que Jesucristo mandaba entre los 70, aunque la palabra de Dios no nos dice, pero dice que Jesús llamó 70 discípulos, no está diciendo quién llamó, dice que levantó 70 y les mandó 2 por 2 a predicar el Evangelio. Y estos fueron sanando los enfermos y echando fuera demonios. Si bien uno que estudia la palabra puede decirme, sí, pastor, pero en aquella época, cuando una mujer iba a enseñar, la gente se ponía mal. Por supuesto, Jesucristo vino para romper toda estructura religiosa y mostrar a las personas que todos son aptos para servir en el reino de los cielos. Y Jesucristo le rompía el coco a los fariseos con su doctrina, que era diferente a la doctrina de lo que habían enseñando ellos, que Dios ama a la humanidad y se usa de cualquiera para poder llegar a las personas. Y por último, podemos ver que Marcos también dice que estas mujeres estaban con Jesús en Galilea y habían subido con Jesús a Jerusalén. Es decir que estas mujeres no eran mujeres locales que Jesús encontraba mientras pasaba por una localidad y encontraba a las mujeres, que unas mujeres que se encontraban espontáneamente, se reunían espontáneamente para poder ver el espectáculo que Jesús lo estaban crucificando en la cruz del Calvario. No, estas mujeres lo seguían constantemente y llegaron a este punto hasta Jerusalén. Y este trayecto que estamos hablando de Galilea a Jerusalén, Jesús viajaba con sus discípulos para celebrar también la Pascua y estaba con las mujeres. Y seguramente el viaje era muy largo y estaban juntos. También en el Evangelio de Lucas podemos ver, el escritor menciona a unas mujeres discípulas al final de la vida de Jesús. Y este autor, Lucas, nos dispara una impresionante sorpresa que ningún otro evangelista hizo. Y nos dice esto, que las mujeres que acompañaban a Jesús, las acompañaban en su vida pública. ¿Qué quiere decir? Que estaban con Jesús, se puede decir donde quiera que Jesús iba. Lucas 8, 1, 3 dice, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas. Estamos hablando de mucho tiempo. Día, después va de noche, después va de día, después va de noche.
proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Escucha esto, porque es algo interesante e impresionante. Si vos pudiste escuchar la lectura, y yo quiero que tú puedes en tu casa después, por favor, agarrar tu palabra y leer Lucas capítulo 8, versículo 9, dice que Jesús recurría y predicaba con los 12 y, dice, también algunas mujeres. Cuando nosotros podemos leer este mensaje y este texto, podemos encontrar que Jesucristo coloca los 12 a misma altura con las mujeres que lo seguían, porque aquí hay una conjunción y nosotros podemos leerlo aquí. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que había. Entonces, los acompañaban los 12 y algunas mujeres, y dice cuáles son las mujeres. Significa que las mujeres y los 12 estaban en la misma altura. Si bien los 12 habían sido llamados para una tarea especial, cual tendrían que levantar la iglesia de Jesucristo, pero las mujeres eran discípulas de Jesucristo y no quedaban ni siquiera mínimo atrás de los discípulos. ¿Por qué? Porque es tremendo lo que la Biblia nos revela, que cuando Jesucristo fue crucificado y resucitó, la primera persona cual recibe la buena nueva de la resurrección de Jesucristo no es un hombre sino una mujer llamada María Magdalena, anunciándole un ángel. La primera persona dice: vaya y dígaselo a Pedro. Entonces Pedro recibe esa buena nueva de una mujer que Dios mismo eligió. Entonces resulta interesante leer el nombre de una mujer que aparece en la lista, porque si usted leyó todas las mujeres, aparece una mujer llamada Juana. Y aparece muy interesante el nombre de esta mujer Juana, que aparece en la lista de esta gente. Y dice la palabra de Dios que esta mujer de hecho era casada con un hombre llamado Cusa. Pero Lucas está explicando quién es Cusa. Cusa es un intendente, o mejor dicho, el administrador general de un cierto Herodes Antipas. Y para que yo pueda refrescar las mentes de todos los creyentes que me están escuchando, el rey Herodes Antipas, es el gobernador de Galilea que no estaba en buenos raportos con Jesucristo. Jesucristo en una ocasión lo llamó zorro por causa de su carácter lucrativo, lujoso y feo. Y más, estaban mal Jesús con el Herodes Antipas. ¿Por qué? Porque el rey Herodes Antipas fue quien ordenó la decapitación de Juan el Bautista. Entonces Jesús está con una mujer, o mejor dicho, la mujer que está con Jesús, llamada Juana, es la esposa de un tal Cusa, que es el administrador general del rey Herodes Antipas, que es contrario a Jesucristo y odiado por Jesucristo, y él odiando Jesucristo. Entonces, algo interesante, es impresionante que nosotros podemos pensar que yo quiero remarcar esto, porque seguramente muchas mujeres me están mirando y están preguntándose: ¿cómo voy a servir a Jesús si mi esposo no es cristiano? Y a pesar de que el seguimiento de Jesucristo ponía en riesgo la carrera de su propio marido, ponía en riesgo su propia vida, Juana
no abandonó el maestro y lo siguió constantemente y lo siguió hasta el final en la cruz del Calvario. Y seguramente hay muchas mujeres que se preguntan: ¿cómo puedo seguir a Jesús cuando mi esposo no comparte mi fe? ¿Cómo puedo seguir a Jesús cuando en la familia no estamos pensando lo mismo? Yo quiero decirte que cuando tú estás decidido, cuando tú estás comprometido a seguir a Cristo, no hay demonio que puede frenarte, y no existe también una situación familiar que puede frenarte a seguir a Jesús, porque esta mujer tenía a su esposo Cusa, que era administrador del rey Herodes Antipa, y yo me imagino la situación en que estaba ese Cusa. Pero esta mujer no tenía drama. ¿Por qué? Porque se había convertido de verdad y seguía a Jesucristo de verdad. Y lo seguía como una discípula 100% leal a Jesucristo. La mujer, ahora, la mujer en el ministerio de Jesús tenía la misma altura espiritual que los discípulos del Señor Jesucristo, varones. Pero la cuestión es importante porque en el tiempo de Jesús los judíos no permitían a las mujeres de estudiar la palabra de Dios. Y más, se pensaba que sus condiciones intelectuales eran inferiores y que era peligro enseñarle a una mujer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podría interpretar mal las escrituras y podrían surgir errores. ¿Por qué? Porque la consideraban intelectualmente inferior. Pero no así para Jesucristo. Jesucristo no cree que las mujeres son intelectualmente inferiores, sino que son iguales a los hombres en cuanto que pueden prestar un servicio a Jesucristo igual como los varones. Ciertamente no estamos hablando de jerarquías en la iglesia, no estamos hablando de quién puede ser apóstol, profeta y pastor. Estamos hablando que en aquella época menospreciaban las mujeres, y hoy lamentablemente hay muchos pastores machistas, hay muchos líderes machistas, hay muchos maridos machistas que no le permiten a la mujer hablar, no le permiten a la mujer servir, no le permiten a la mujer predicar, no le permiten a la mujer enseñar, no le permiten ministrar, no le permiten sanar a enfermos, no le permiten orar, no le permiten interceder, no le permiten liberar endemoniados, cuando son iguales a los hombres con el mismo potencial. Y más, por lo que yo me reguarda, por lo que yo he investigado, por lo que yo he visto, las mujeres lamentablemente, para los varones digo yo, tienen un sentido más, como que tienen un sexto sentido, y que son más predispuestos a servir al Señor, son más sentimentales y más emocionales. Entonces hay ciertos rabinos que en la época de Jesús decían que preferían quemar un libro de la preferían quemar el libro de la ley antes que enseñarle a una mujer. Y otros decían que quien le enseña a una hija la ley le estaba enseñando obscenidades. Y otro, que eran lo más cavernícolas, decían que todos los males que existían en el mundo entran por el tiempo que un hombre dedica a una mujer hablándole y enseñándole la ley, pero por sobre todo hablándole nomás. O sea que eran consideradas uno nada. Pero las mujeres eran consideradas por Jesús y ellas enseñaban sus enseñanzas. Ellos recibían por privado sus enseñanzas, así como los discípulos. Lucas 24, 6, 8 podemos leer: no está aquí, dice el ángel, ha resucitado. ¿Recuerdan lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea? Escucha esta palabra. ¿Recuerdan lo que les dijo? El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, por el tercer día resucitará.
Y dice el versículo 8, entonces ellas, las mujeres, se acordaron las palabras de Jesús. En este pasaje que hemos leído, se repite 2 veces la palabra recordar. O sea que según Lucas, estas mujeres habían recibido las enseñanzas de parte de Jesús, literalmente y personalmente, de parte de Jesús. Y cuando viene el ángel le dice a las mujeres, ¿se recuerdan lo que Jesús le dijo? Y entonces dice, las mujeres se recordaron la enseñanza que Jesús le había dicho. ¿Qué significa? Que ellos participaban a la enseñanza de este rabino, que era diferente. Los rabinos de aquella época decían, mejor quemar la Biblia que enseñarla a una mujer. Pero Jesús decía, no. Yo creo que enseñándole a una mujer, la hago un instrumento poderoso en la mano de Dios y que puede ser usada igualito como mis 12 discípulos, que entre cual uno es un ladrón. Entonces Jesús tenía una osadía, que podemos decir una osadía escandalosa, que enseñaba a las mujeres. Porque en la época de Jesús, como seguimos hablando, no se le permitían a las mujeres semejantes libertades. No era bien visto que un hombre hablase con una mujer. No era bien visto que alguien puede tener un trato directo con una mujer, salvo que sea familiar. Y cuando las mujeres asistían en el templo por una fiesta religiosa o un motivo religioso, las mujeres podrían ingresar en el templo, pero tendrían que estar y permanecer en un lugar exterior, en el patio exterior, exclusivamente hecho solo para ellas. Y no se les permitía estar con los hombres. Así, cuando tenían que orar, tenían que rezar también en las sinagogas, tenían que ser separados de los hombres en un lugar exterior, o sea, en un lugar como un tipo de hall afuera, y no podían estar en el lugar donde estaban los hombres. Las mujeres, imagínense ustedes en aquella época, las mujeres alejadas de los problemas sociales, excluidas de la vida pública, apartadas de todos los debates religiosos que estaban dándose entre los hombres, sin poder entrar en cuestiones normales de la vida entre los hombres, eran consideradas como nada. Prácticamente las mujeres eran las grandes perdedores en esta sociedad en que estaban viviendo, en la sociedad judía en el tiempo de Jesús. Y su función de las mujeres se reducía en cuidar la casa, cuidar los hijos. Entonces no nos vamos a sorprender que el maravilloso Jesús tenía una osadía bárbara de poder enseñar a las mujeres, permitirles a que los seguían, permitirles a que estaban con ellos. Y quizá, la Biblia no nos dice este relato, pero nosotros podemos permitirle a que sea revelado esto, que las mujeres seguramente hacían cosas que los hombres hacían, o oraban por los enfermos, porque había muchísima gente para atender, y Jesús no podía atenderles. Y Jesús estaba preparando a las mujeres para que puedan servir a Dios. Y seguramente ya por sí la gente criticaba a Jesús diciendo que es un comilón, es un borrachón, es un amigo de los pecadores, amigo de los publicanos, amigo de las prostitutas. Se hablaba que era un loco y era endemoniado. Y entonces, por verlo acompañado a Jesús por unas mujeres solteras, unas mujeres que eran endemoniadas, ahora estaban libres, pero nadie lo hacía caso. Como siempre, la gente mira lo malo que estuviste y no lo bueno que sos hoy. Lamentablemente la gente cuando te mira hoy, no te está diciendo, oh, qué maravilloso hijo de Dios en este momento este muchacho es. No, la gente dice, este estaba metido en unas cosas raras, no me hablas de él. La gente siempre mira la parte negativa. Entonces la gente estaba mirando que las mujeres, aparte que la gente hablaba que Jesús es, como ya dijimos, ¿no?, comilón, borrachón, que lo pensaban que loco, que endemoniado.
Pero aparte de esto, las mujeres que lo seguían eran solteras, algunas casadas, peor todavía. La mujer de Cusa, casada, y lo seguía. Las mujeres solteras, que eran prostitutas, mujeres lujosas, hoy en día podemos decir pornográficas, que lo seguían, eran endemoniadas. Pero estas mujeres, dice la Biblia, que lo sostenían económicamente y viajaban con él y disponían todo su dinero y lo ayudaban económicamente. Peor todavía, es como decir, hoy un pastor dice, pastor, pero esta mujer pecaminosa que era, ¿cómo te va a dar el diezmo? ¿Cómo te va a sostener? Ella tiene que ser santa, su dinero tiene que ser santo. Por esta razón tenemos pecado en la iglesia. Por esta razón no nos va bien, pastor, porque este dinero que viene es un dinero maldecido. Pero no así para Jesús. Y Jesús esto nos está explicando. Y esto es lo que podemos entender de la Biblia, de la palabra de Dios. Que cuando una persona se acercaba a Jesús y lo seguía de verdad, esta persona cambiaba totalmente. Y la gente seguramente se ponía muy nerviosa y odiosa a Jesús. Pero Jesús se regocijaba porque podría ver la gracia y la misericordia que él tenía para las prostitutas, para los publicanos, para los pecadores, para los cobradores de impuestos, para toda la gente marginada, toda la gente nerviosa, toda la gente depresiva, toda la gente enferma, toda la gente leprosa, toda la gente que la sociedad los marginía afuera, no daba ni 5 mangos por ella. Ellos eran los preferidos de Jesús. Y estas mujeres viajaban con Jesús, sosteniéndolo económicamente por todas las zonas rurales de Galilea, escuchando y aprendiendo las enseñanzas de Jesús. Seguramente era una cosa escandalosa y sin duda se levantó una desconfianza de todos. Pero lo más interesante, a que a Jesús no le importaba 2 pepinos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba escuchando siempre lo que el Padre le decía. Y el Padre le decía, hijo, no menosprecies a nadie que quiere seguirte. La gente se preguntaba cómo era posible que un maestro tan afamado permite que se rompiera la ley santa, judía. Pero la respuesta de Jesús era que él aceptaba a todas las personas como iguales y todas las personas les veía aptas para servir a Dios. Y para concluir, quiero dar una pequeña enseñanza. En las manos de Jesús, cuando tú entres en las manos de Jesús, cuando tú le decís, Señor, yo te voy a seguir, cuando tú entras en las manos de Jesús, cuando tú caes en las manos de Jesús, cuando tú entras en la escuela de Jesús, cuando tú estás haciendo parte de la escuela rabínica de Jesús, cuando tú entras a hacer parte en el grupo de Jesús, todos somos valiosos, todos somos importantes en las manos de Jesús, mujeres y hombres, y no solo los hombres, sino muchas mujeres seguían a Jesús. De aquellas mujeres que la sociedad en aquella época no las consideraba para nada, Jesús pudo aprovecharles y pudo sacar tremendas y enormes riquezas, un potencial impresionante para su reino. Y hoy Jesús sigue aprovechando este potencial. Y por lo que yo he visto hoy en día, antes de esta pandemia, por supuesto, como un pastor evangelista, predicaba en muchas iglesias, y lo que yo he notado, aún en mi propia iglesia, que 85% de los creyentes en la iglesia son mujeres. Yo no sé dónde están los hombres, pero están las mujeres. Uno, porque son muy sentimentales, emocionales, necesitan de alguien que les acompañe. Segundo, ellos tienen un sexto sentido de buscar a Dios. Tercero, son dispuestas, son disponibles. Los hombres, no lo sé dónde están.
Entonces a veces vemos como los hombres decimos, oh, pero ¿por qué la mujer? ¿Y por qué Dios usó Kathryn Kuhlman? ¿Por qué no usó el fulano de tal? Porque Kathryn Kuhlman era dispuesta. Y hay muchos hombres que no están dispuestos hoy en día, pero lo único que es, calumnian porque la mujer, y porque el pantalón, y porque se maquilló, y porque arito, y porque no sé qué. ¿Por qué se puso de rubia? ¿Por qué se puso de negrita? Pero nosotros los hombres tenemos que entender que las mujeres valen mucho. Las mujeres son importantísimas en la obra del Señor. Y si tú eres una mujer que quizá hoy estás sintiéndote mal, sintiéndote menospreciada, quizás sin valor, quizá te han dicho cosas y te han menospreciado, yo quiero decirte que Jesús está esperando de aprovechar de ti lo máximo, porque eres una pieza importante en el engranaje del reino de Dios. El valor que nosotros tenemos como personas no depende de que la gente nos va a aceptar. No importa lo que la gente dice de ti. No importa lo que la gente dice de ti. Sino que lo que Dios te está diciendo. El llamado que Jesús te dice. Y el llamado es personal. Nosotros tenemos que abrir nuestros oídos. Tenemos que abrir nuestro corazón de escuchar el llamado de Jesús. Porque Él nos llama personalmente. Sígueme. Y ellos lo siguieron. Hay algunos que dijeron, Señor, te quiero seguir. Y Jesús dijo, no, a ti no te permito. Pero a otros dijo, Jesús, sígueme. Y que si Jesús te ha dicho a ti, en tu corazón, personalmente, sígueme, síguelo. Porque de ti Él quiere ser un discípulo. Que tú eres una mujer, si tú eres enferma en este momento, si tú no tienes plata, eres decepcionada, quizá el marido te abandonó o eres débil, y según vos no cumples con los requisitos que puede ser usada por Dios, yo quiero decirte, mujer, tú eres una Débora, valiosa, levántate, porque a Dios no le importa tu plata, no le importa tu oro, no le importa tu salud, todo esto Dios lo tiene. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto de escuchar el llamado diciendo, sígueme, y Él te va a seguir, y tú lo vas a seguir. Y aquí termino diciendo esto, que en el tiempo de Jesús no era permitido a la mujer de recibir lo que Jesús dio a tantas mujeres. Primero la enseñanza y segundo la oportunidad que podían seguirlo. Y las mujeres recibieron la enseñanza a tal punto que cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, la primera que recibió el mensaje de la resurrección fue María Magdalena, la prostituta, la mujer, que no dice la prostituta, sino la mujer que salieron los 7 demonios. ¿Y qué eran 7 demonios? Muchos dicen que eran los 7 pecados. No lo sé cuál era. Seguramente era una mujer que era peor que tú, quizá. Pero Jesús la tocó y fue la mejor. Entonces ella lo siguió. Y por terminar, que también las mujeres se encontraban en el Alto Solaio, en los 120 encontrados ahí para orar y esperar. Y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no hizo la diferencia entre hombres y mujeres, se posicionó y entre estos hombres estaban las mujeres que recibieron las mismas lenguas de fuego como los hombres. Y cuando salieron, fueron un fuego para Dios, sanando enfermos, libertando los endemoniados, dando palabra de Dios, resucitando los muertos, limpiando leprosos y manifestando el poder de este maravilloso Jesucristo. Así que yo quiero decirte que tú, hombre, mujer, pero más las mujeres estoy hablando hoy, levántate y no te dejas decepcionarte por ti misma, sino que Dios tiene un plan tremendo para ti. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón y créalo. Si tú no eres creyente y tú quieres aceptar a Jesucristo, y Jesucristo hoy te llama personalmente, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo soy un pecador, quiero recibirte en mi corazón. Hoy necesito tu vida en mí. Perdona mis pecados, limpia mi corazón con tu sangre. Ayúdame, Señor. Te necesito, Jesús. Entra en mi corazón ahora. Rompa las cadenas de mi vida. Sáname, sálvame, libértame. Quiero seguirte. Donde quiera que vayas, Jesús.
en los tiempos buenos y en los tiempos malos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar por ti. Si estás enfermo, enferma, decepcionada, si tú en este momento tienes tu estima bajo la mesa, si tú en este momento dices yo no soy nadie, estoy decepcionado, estoy decepcionada, si tú en este momento quizá estás débil, quiero orar por ti. Si estás afectado por COVID, enfermedad cualquiera que sea, déjame orar por ti. Pon tu mano sobre la parte enferma de tu cuerpo y toca la pantalla y recibe el toque sanador del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Celestial, oro para que tu misericordia alcanza cada uno que esté delante de la pantalla. Cada uno que está bajo mi voz, Señor. Alcánzalo en el nombre de Jesús. Alcánzalo en el nombre de Jesús. Ahora mismo alcánzalo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Todo dolor de cuerpo fuera. Todo dolor de cuerpo fuera. Toda fiebre fuera. Todas partes que están doliéndote se sanan en el nombre de Jesús. Todo problema de artritis, artrosis, problema de huesos, problema de salud, problema de respiración, problema de pulmones, riñones, vesícula, intestino. Sé sano ahora, sé sano, sé sano, sé sano. Recibe sanidad, recibe sanidad. Diabetes, toda cólica, toda lupus, todo problema de ovarios, quistes, sanas, sanos, sanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Que el poder de Dios alcanza tu vida en el nombre de Jesucristo. Donde quiera que te encuentres, el poder de Dios cae sobre ti. 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 Cae sobre ti. Rompa cada cadena en el nombre poderoso de Jesucristo. Rompo cada cadena en tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Escúcheme bien, cadena de coronavirus. Cae en el nombre de Jesús. Cae en el nombre de Jesús. Cae en el nombre de Jesús. Miedo y pánico al coronavirus. Cae en el nombre de Jesús. Cae en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Toda persona que se siente decepcionada, recibe fuerzas en el nombre de Jesús. Oro por tu vida. Jesucristo te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Esta palabra ha sido una bofeteada para los religiosos. Jesús dio una bofeteada permitiendo a las mujeres de recibir su enseñanza y ser usadas. Hoy Jesucristo está siguiendo el plan de Dios, rompiendo cada estructura. Y yo quiero decirte que no hay estructuras en Jesucristo. Todo es en base de amor. Dios te bendiga, Dios te guarda. Gracias por comunicarte conmigo. Gracias por conectarte conmigo. Por favor, comparta esta enseñanza si ha sido de bendición para tu vida. Compártela en WhatsApp, póngala en el estado, compártela en Facebook, que más personas pueden escucharla. Y yo sé que será de mucha bendición. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarda. Oremos por nuestros países, por nuestros gobernantes. Oremos por Argentina. Oremos por nuestras ciudades, a que Dios puede permitir que las iglesias se abran en el nombre de Jesús.